En este video vamos a hablar sobre el proyecto número 2 de la materia de Electrónica Digital 2. El equipo está compuesto por Mariana Pérez, Luis Benítez y Santiago Olivas. En este video vamos a hablar sobre lo que es el termómetro digital. Bueno, tenemos que en la actualidad la medición de temperatura es una tarea fundamental dentro de los sistemas de monitoreo industrial, automatización, control ambiental, electrónica de consumo y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. El termómetro digital es un instrumento que permite cuantificar la temperatura de forma precisa y mostrarla en una pantalla, lo cual resulta indispensable para garantizar el funcionamiento adecuado de equipos, proteger componentes electrónicos sensibles y mantener condiciones seguras de operación. El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un termómetro digital sin el uso de sistemas programables complejos, utilizando componentes de electrónica analógica y digital accesibles. El sistema se basa en un sensor de temperatura, el cual genera una señal eléctrica proporcional a la temperatura medida. Dicha señal será convertida en una lectura digital mediante un circuito acondicionador y posteriormente mostrada en una pantalla con displays de 7 segmentos. Para todo esto, nos podemos hacer la pregunta de qué es un termómetro digital. Bueno, este es un instrumento que sirve para medir la temperatura de un ambiente, objeto o superficie utilizando sensores electrónicos. Transforman una señal analógica generada por un sensor en un valor numérico que se presenta en la pantalla, lo que permite una lectura rápida, precisa y fácil de interpretar. Existen varios tipos de termómetros, lo que son, empezando por los analógicos, que estos utilizan fenómenos físicos como expansión de líquidos, que puede ser mercurio o alcohol, cambios de presión para indicar la temperatura mediante una escala. También tenemos los digitales, que estos emplean sensores electrónicos que convierten la temperatura en una señal eléctrica medida por circuitos digitales. Estos son compactos, precisos y fáciles de leer. También tenemos los termistores, que estos se basan en resistencias sensibles a la temperatura. Su resistencia disminuye o aumenta según la temperatura. También tenemos lo que son los termopares, que estos generan una diferencia de potencia eléctrica en función de la temperatura entre los dos metales diferentes. También tenemos, por último, lo que son los sensores electrónicos integrados, como son el LM35, el DHT2, el TMP36, que estos convierten directamente la temperatura en una señal eléctrica calibrada para lectura inmediata. Mm, Bueno, ¿cuáles son sus características principales? Bueno, estos tienen un rango de medición que determina la temperatura mínima y máxima que estos pueden medir. Sensibilidad mínima, variación de temperatura que el sensor que es capaz de detectar. Estos tienen una precisión que indica qué tan cerca la lectura respecto al valor real, usualmente expresado en grados Celsius o porcentaje. También tenemos lo que es la resolución, que cambio más pequeño de temperatura que puede mostrar el instrumento, su tiempo de respuesta, intervalos necesarios para actualizar una lectura después de un cambio de temperatura, su visualización, que normalmente mediante una pantalla LCD o display de 7 segmentos. También tenemos lo que es su consumo de energía, que esta es la cantidad requerida para operar el circuito de medición y visualización. Bueno, ¿cómo funciona? Un termómetro digital basa su funcionamiento en un sensor que convierte la temperatura en una señal eléctrica. Dependiendo del tipo de sensor, esta señal puede ser una tensión proporcional, una resistencia variable o un pulso digital codificado. En el caso de los sensores analógicos como el LM35 o TMP36, la señal generada es acondicionada y enviada a un módulo ADC que traduce el voltaje en un valor numérico. Posteriormente, este valor es procesado por un circuito lógico o microcontrolador, el cual realiza el cálculo de temperatura y lo muestra en la pantalla. Los termómetros digitales modernos incluyen además funciones como la calibración automática, compensación de errores, conversión digital inmediata y actualización constante en tiempo real. ¿Cómo se utilizan? Para realizar una medición, el sensor se coloca en contacto o cercanía con el ambiente, objeto o superficie analizada. El termómetro registra la temperatura y muestra automáticamente en la pantalla.
Es importante seleccionar un termómetro que cubra el rango y precisión requerida para la aplicación, asegurando una lectura confiable y evitando daños al sensor si se exceden los límites de temperatura. Bueno, aquí los dejo ya con mis compañeros. Los datos sobre los materiales. Para la implementación de este sistema se han seleccionado componentes que permiten una integración analógica robusta y eficiente. A continuación se detallan sus especificaciones y función dentro del circuito. El sensor de temperatura LM35 es el encargado de capturar la variable física. Es un sensor de temperatura de precisión en grados Celsius. Posee una salida lineal de 10 milivolts. Esto significa que si la temperatura ambiente es de 25 grados Celsius, el sensor se entregará a 250 milivolts. Su importancia es que su linealidad facilita el diseño, ya que no requiere cálculos complejos de corrección de curva. Luego, el amplificador operacional LM358. Dado que el LM35 entrega voltajes muy pequeños, milivoltios, es difícil para el circuito visualizador detectar cambios sutiles con precisión. Aquí entra el LM358. Es un circuito integrado que contiene dos amplificadores operacionales independientes de alta ganancia y bajo consumo. Su función en el proyecto es de condicionamiento. Se configura como un amplificador no inversor. Su tarea es multiplicar el voltaje proveniente del LM35 por un factor de ganancia, por ejemplo, por 3 o por 5. Si el LM35 entrega 0.25 volts y el LM358 tiene una ganancia de 4, la salida sería de 1 volt. Este voltaje más grande es mucho más fácil de leer para la siguiente etapa. Tenemos el controlador de display de barra o de punto LM3914. Es el corazón de la visualización. El LM3914 es un circuito integrado monolítico que detecta niveles de voltaje analógico y maneja 10 LEDs. La arquitectura interna contiene una red de 10 comparadores conectados a un divisor de voltaje de precisión. Analiza el voltaje que llega del amplificador a medida que este voltaje sube. El LM3914 va activando las salidas de los LEDs secuencialmente. Permite configurar mediante un pin si se desea que los LEDs funcionen en modo barra, todos los interiores permanecen encendidos, o modo punto, solo el actual se enciende. Los diodos emisor de luz, o LEDs, son los actuadores visuales del sistema. Se utilizan 10 LEDs para formar la escala. Se suelen utilizar colores estándar, verde, amarillo, rojo, para indicar niveles de temperatura, frío, normal, tibio o caliente. El LM3914 regula la corriente que pasa por ellos, por lo que a menudo no requiere de resistencias individuales para cada uno. En los componentes pasivos tenemos las resistencias y el potenciómetro. El potenciómetro de calibración se conecta al LM3914 para definir el límite superior de la escala, referencia de voltaje. Permite ajustar a qué temperatura se encenderá el último LED. Por ejemplo, calibrar para que el último LED rojo se encienda a los 100 mV por grados Celsius. Las resistencias de ganancia se conectan al LM358 para definir qué tanto se amplificará la señal del sensor. En los materiales del circuito tenemos la fuente de 5 volts, un LM35, un LM358, un LM3914, dos resistencias de 1 kΩ, una resistencia de 3 kΩ, un potenciómetro de 50 kΩ y los 3 LEDs verdes, 3 LEDs amarillos y 3 LEDs rojos correspondientes a cada una de sus valores. Bueno, yo les hablaré acerca de nuestro proyecto final, que vendría a ser el sensor de temperatura. Y bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser nuestro circuito. Voy a acomodar eso nada más para la demostración. Bueno, tenemos un LM35, un LM3058, un LM3914 y lo estamos representando con diodos LEDs. Y bueno, aquí tenemos un potenciómetro para poder manejar la ganancia y controlarla a como nos beneficio se nos haga más adecuado. Y bueno, comenzaré con la demostración, ¿verdad? Aquí tenemos el M35 marcando 10 grados, no hay ningún LED encendido. Vamos a ver hasta cuándo prende. Bueno, alrededor de 18 grados, el primer LED está encendido. Por lo que si en la vida real lo aplicamos, ese circuito
en cuanto nosotros prendamos, lo alimentemos, lo que vamos a tener es que este LED normalmente va a estar encendido, ¿verdad? Porque las ciudades normales pues están de 18 para arriba en temperatura normalmente. Y bueno, si le aumento la temperatura, podemos ver que es por rangos como alrededor de 20 o unos 17 grados alrededor. Encenderá cada LED y bueno, lo puedo subir e irá cambiando. Le subimos ya a unos 87, 85 más o menos. Ya está advirtiéndonos acá nuestro sensor de que ya está aumentando mucho la temperatura. Llegamos a los 100 grados, sigue en amarillo. Eso es porque priorizamos que arriba de los 100 grados ya sea en rojo. Claro, para nosotros ya es muy caliente, pero para los circuitos ya comienza a causar problemas en algunos. Entonces también es importante saberlo. Ahora, si queremos bajar la temperatura, también nos baja acá en los LEDs. Y seguimos bajando. Y no hay ningún error, sigue bajando también la temperatura. Aunque bajemos rápido o que baje lento, no hay ningún error. O podemos visualizar. Sigue aumentando. Y pues bueno, eso sería todo acerca de la simulación.